día de Champions. Lo comentaba antes con don Jorge, pero hay algo que puede con la República, el republicanismo, cualquier cosa que es unos cuartos de Champions. Entonces, que son los primeros cuartos, nosotros acabaremos cuando tengamos que acabar y ustedes pues tendrán que irse como quieran de nuevo, ¿no? Pero contra el fútbol pues hay poca cosa que hacer. Bien, tenemos la sesión de esta tarde, que es la segunda de la jornada, una sesión que creo va a ser realmente apasionante. Una sesión de las que definen y marcan el perfil claramente de lo que son las jornadas y de lo que queremos que sean las jornadas. Jornadas académicas, en el sentido universitario de la palabra, y jornadas republicanas, no marcando la identidad de las jornadas ideológicamente, pero sí unas jornadas que traten de ofrecer una voz a ese tipo de visión política. Y digo esto porque tenemos en la mesa 4 personas realmente valiosas, a las que agradezco ahora mismo por su presencia. Tenemos a Gonzalo Capa, periodista, a Juan José Picó, que es miembro de la coordinadora de la Junta Estatal Republicana. Tenemos a Carmen Ortega, que es la directora del CATPEA, que elabora el EGOPA, esta ensalada de siglas, luego espero que tenga algún sentido. Y tenemos a Fátima Ruiz, que es periodista. Entonces, hemos querido los organizadores experimentar un formato para dar un poco de variedad a las jornadas y evitar, al menos en algunas de las sesiones, pues la charla, la conferencia clásica, que por supuesto está muy bien y puede ser muy productiva, como tuvimos ocasión ayer de presenciar en la charla de Gaspar Llamazares. Pero hoy queremos experimentar un formato, a ver cómo sale, y el formato que les sugerí y ellos aceptaron valientemente es el siguiente. Cada uno de los intervinientes, en primer lugar Carmen Ortega, pues en un breve tiempo nos expondrá alguna idea. Carmen Ortega nos va a hablar de datos de encuestas de opinión fresquitos, han salido hace unas pocas horas. Están recién horneados, huele a pan de maravilla. Pero para dar una profundidad aún mayor a la intervención, pues cuando Carmen Ortega termine su breve exposición, Fátima, que es una periodista avezada y por tanto pulsante y que vale por las cosas, pues va a plantear el resto de esta intervención en formato de entrevista. Es decir, vamos a asistir a una entrevista en directo por parte de una periodista profesional reconocida. Lo mismo va a ocurrir a este lado de la mesa. Don Juan José Picó hará su intervención y a posteriori Gonzalo Capa hará pues, la entrevista correspondiente. Luego haremos, como ayer, que funciona muy bien, un turno cerrado de palabras, que lo exponen también todas las personas que quieran, y acabaremos, pues yo creo que con puntualidad republicana, incluso más que eso, antes de las 9 de la noche. No tenga mucho temor a que se prolongue el eterno, porque nos hemos comprometido, nos hemos conjurado a que no ocurra. Y por supuesto, aparte de agradecer la presencia a los 4 miembros de la mesa, pues debo agradecerles a todos los presentes, sin duda ninguna, que una tarde como la de hoy pues estén aquí. Y además, algunas personas repiten ayer y hoy, lo cual ya empieza a ser una patología que les viene. Bien, Carmen Ortega, que voy a presentar brevemente, es lo que se dice en esta actuación académica una impresentable, ¿no? Es la broma que tenemos. Impresentable porque se resiste a la presentación de los méritos que la adornan. Carmen fue brillante alumna y luego joven profesora y ya establecida académica, no digo ya de prestigio español, sino más allá de nuestra frontera. Ella es especialista, pero muy reconocida, en sistemas electorales, algunos de sus componentes y sus publicaciones versan sobre elecciones y sistemas electorales. Es decir, estamos hablando de alguien que sabe de verdad de estas cosas y no maneja en absoluto tópicos sin rigor. Aparte, es experta en encuestas de opinión, como nos va a mostrar dentro de un momento. Fátima Ruiz, es decir, que fue alumna de esta facultad, ¿no? ¿Y tuya? Ah, mía. Bueno, esto quiere decir que de vez en cuando salen las cosas bien, por razón y por vía. Fátima fue alumna de esta facultad, luego cursó periodismo en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, me imagino, y lleva 10 años dirigiendo la delegación territorial del Canal Sur. ¿Cuánto? 5.
bueno, 5 años dirigiendo la delegación territorial de Canal Sur de Granada. También he visto que trabajaste para el Correo de Andalucía, redactora de informativo de Canal Sur, y me ha encantado ver que trabajaste para Jesús Quintero. Fue mi primer trabajo. Mientras se caía la Torre Gemela, me estaba haciendo la entrevista. Pues hay cosas que marcan, ¿no? Entonces tenemos a alguien que realmente es una periodista profesional, avanzada, y que conoce muy bien no solo el arte de la comunicación y de la entrevista, sino muchos de los asuntos que vamos a tratar. Esta mezcla fantástica de socióloga y periodista creo que nos marca la persona óptima para la realización de la entrevista a Carmen Ortega, directora del CAPEA, a la que doy la palabra. Pues muchas gracias por su presentado, y en primer lugar pues, me gustaría agradecerle a toda la presencia aquí, más teniendo en cuenta el fútbol, ¿no? Y algunos conocidos que saben que me encanta. O sea que también estoy aquí. Voy a intentar, antes de que Fátima me haga la entrevista, intentar un poco aclarar qué son las siglas CAPEA. Pues bien, tengo el placer de ser la directora de un centro de análisis y documentación política y electoral de Andalucía, que he conocido como CAPEA y la SIDE. Es decir, sé que muchas veces nos han comentado que son unas siglas enrevesadas, en el sentido de que son un poco largas, pero como intentamos siempre ser un poco los académicos, tan rigurosos, intentamos transmitir con la misma, porque nos íbamos a dedicar a estudiar no solamente el comportamiento, bueno, nos íbamos a dedicar a estudiar a los andaluces, es decir, no solamente a través de estudios de opinión, sino que también íbamos a asumir una labor de recopilar todo lo que se ha publicado sobre el comportamiento político en Andalucía. De ahí, por tanto, el nombre de Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía. Y evidentemente, uno de los focos principales de nuestro estudio es la política y las elecciones. Nuestro centro de investigación reúne a un grupo de investigadores de la Universidad de Granada que en el año 1999, y bajo la dirección del profesor Juan Montalvo Pereira, se animaron y se decidieron a lanzar el primer estudio demoscópico sobre Andalucía desde una universidad. Nace así. Me comenta que no se escucha. ¿No se escucha? ¿No se escucha miedo? Y nace así, pues prácticamente en el año 2002, el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, el EGOPA. ¿Qué es el EGOPA? Es una encuesta que realizamos cada 6 meses, donde le preguntamos a los andaluces cuáles son sus principales preocupaciones, cuál es la valoración que realizan del gobierno, de la oposición, de los partidos, de los líderes, y cuál sería su comportamiento electoral. Y al final lo que tratamos de saber es decir, qué es lo que inquieta a los andaluces, qué es lo que piensan, y cuáles son sus principales pautas de participación. Esto lo llevamos haciendo desde el año 2002 y lo hacemos tanto en la edición de invierno como en la edición de verano. Y esta vez, que es lo que vamos, y es lo que un poco quería resaltar, nosotros realizamos 3.200 entrevistas telefónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que somos representativos no solamente del conjunto de Andalucía, sino también de las 8 provincias andaluzas. Y hoy por hoy, gracias a todo el apoyo que nos da la universidad, porque, repito, este es un proyecto estrictamente universitario, que se basa y se labra gracias al esfuerzo de investigadores de la propia universidad, de la UGR, que no recibe financiación externa, porque nos autofinanciamos nosotros, y es una ilusión compartida y un proyecto que evidentemente lleva ya más de 10 años, vamos ya a cambio de 13, y que todavía esperemos que continúe. Entonces, en esta edición nosotros siempre preguntamos, antes de que empiecen ya las preguntas de Fátima, en esta edición nosotros siempre realizamos una serie de preguntas generales y muchas veces estudios específicos. Y en esta ocasión, dado el tema de la actualidad, decidimos, a ver cómo ahora sí. Lo tenía ahí, y lo he cerrado. No pasa nada. Un momento, incidencia técnica.
marco de Legopa de invierno 2014 y se realizó el trabajo de campo en concreto entre los meses de enero y de febrero. Y dentro de este estudio general, pues lo presentamos, me parece, hace un mes lo que son los resultados generales, e hicimos una serie de preguntas específicas sobre la monarquía, dado el tema que se trata, que yo creo, ¿no? O creímos elegimos un tema de evidente actualidad y hay muy poco al respecto. Pues entonces, habla Fátima. Vamos a ver qué ha pasado con ese estudio. Efectivamente, la monarquía española no está pasando, parece ser, por sus mejores momentos en cuanto a popularidad, y queríamos saber qué dicen los datos científicos. Los datos científicos de mucho prestigio es sin duda el EGOPA. Antes hablabas del CAPEA y el valor que tiene que desde la Universidad de Granada salga un estudio con un reconocimiento no solo en nuestra comunidad autónoma, no solo en esta provincia, en esta ciudad de Granada. Un estudio que están esperando y desde los medios de comunicación lo sabemos con ansia la clase política, los gobernantes y la sociedad. Eso lo habéis hablado y lo habéis conseguido año tras año, estudio tras estudio, y hay que daros la enhorabuena. Por eso tiene más valor aún que hayáis incluido una oleada de preguntas, una ronda de preguntas sobre la República y la monarquía, porque efectivamente se habla mucho, hay mucha literatura, hay mucho periodismo del bueno y del no tan bueno en torno a lo que es la monarquía y a lo que sería la reivindicación de la República, pero ¿qué hay de verdad contrastado con datos y como estudio riguroso? Bueno, pues aquí en Andalucía ya tenemos una primera aproximación gracias a Legopa, y la verdad es que yo estaba deseando saber los resultados. Me costó bastante que me los adelantara Carmen ayer por la noche. No se fiaba de que fuera publicando, porque los periodistas no hay que fiarse y ella ya parece que lo sabe. Me los pasó finalmente muy tarde, pero cuando lo leí y enseguida vaya a tener vosotros también esos datos, me sorprendieron muchas cosas. Pero quiero que tú hagas una primera introducción sobre qué decían, qué han dicho los andaluces sobre nuestra monarquía y nuestra república. ¿Suspende? ¿Aprueba? Y si suspende, ¿quién la suspende más y quién le da una prueba a ello? Cuéntanos en general y luego entramos ya en más detalles, Carmen. Bueno, pues nosotros aquí, fijaros con un estudio corto, es que solamente se incluyen las preguntas, pero es que tanto le preguntamos a los andaluces que qué valoración le merecía la actuación del rey Juan Carlos I y también del príncipe Felipe. Y los dos aprueban, pero no solamente que aprueban, es que aprueban con nota. Es decir, en concreto, al rey Juan Carlos, 6 de cada 10 andaluces consideran que su actuación ha sido buena o muy buena, y en el caso del príncipe Felipe prácticamente llega casi al 73% de ciudadanos, lo que califica que está haciendo bien o muy bien las cosas. O sea, mejor el príncipe Felipe que el rey. Sí, a unos 12 puntos le aventaja. Pero la cuestión es que a mí lo que más me interesa es el contexto en el que se realiza la encuesta. Porque claro, esto es un estudio específico que forma parte de la macroencuesta nuestra, que es el estudio general de opinión pública de Andalucía. Y aquí, cuando nosotros le preguntamos hace un par de meses, unos meses, a los andaluces, ¿qué opinaban de las instituciones? Suspendían todas, menos la universidad. Esa no, todavía somos equivocados. Suspendían todas las instituciones, suspendían al gobierno, suspendían a la oposición y prácticamente a todos los líderes nacionales. Y el hecho de que tanto el príncipe como el rey Juan Carlos aprueben y con nota, yo creo que ya es significativo. Y ahora muchos de los asistentes se estaban preguntando, quizá
no solamente la ideología, sino también por partido, ¿no? Es decir, porque eso también es un poco, es decir, qué electorado de cada partido político apoya a cada uno. Y en el caso de Felipe ha llamado la atención de que el electorado o los votantes de todas las fuerzas políticas en Andalucía, es decir, desde Partido Popular, PSOE, UPyD, EPO, PEA e Izquierda Unida, todas lo aprueban. Es decir, que despierta una aprobación generalizada. Y en el caso del rey Juan Carlos, sí se comprueba con el centro derecha tiene mejor valoración que la izquierda y la extrema izquierda, donde lo suspende. Eso es cuando la posición ideológica, pero ¿qué hay de la edad? Porque parece ser que entre los jóvenes se tendía más a pedir el fin de la monarquía, a que los derechos no fueran heredados por aquí no tuviéramos gente a la que sostiene el Estado por herencia dinástica. ¿Qué pasa con los jóvenes de nuestra comunidad? Pues este resultado también nos ha sorprendido, porque claro, es decir, es frecuente leer en la prensa, es decir, que los jóvenes en su mayoría son republicanos, es decir, con una mala opinión de la familia real y del rey, porque no han conocido ni han vivido la transición, y también se supone el tópico de que no conocen ni quién es Franco. Estos resultados lo que sí muestran es que, y no es resultado paradójico, es que todos los grupos de edad, desde los más jóvenes hasta los mayores, aprueban tanto la actuación del rey Juan Carlos como del príncipe. Es decir, todos. En el sentido de decir luego, es decir, sí, primero que sí emiten una opinión, es decir, no te dicen no saben contestar, sino que es decir, ellos consideran que tienen conocimiento para valorar y emitir un juicio. Y en este caso es positivo. Es cierto que son más críticos con la monarquía que los mayores, donde fundamentalmente a partir de los 65 años es donde ambos obtienen la mejor aprobación, pero aprueban más. Y ahí se ve un poco también la cifra. Es decir, y después, prácticamente yo creo que también, y después, también hemos comprobado, frente al tópico también de que el nivel de ingresos o la clase social puede influir, en el sentido de que las clases media, alta o acomodadas van a mostrar un mayor respaldo a la monarquía, no ha sido el caso, sino que de nuevo tanto el apoyo del rey como del príncipe obtiene una valoración positiva en los distintos tramos sociales, ya sea por ingresos, por clase social o por ocupación. Es prácticamente en el sentido de decir de que la aprobación de su actuación es unánime entre los distintos grupos sociales y socioeconómicos, incluso políticos. El nivel de estudios ha sido otra de las variables que habéis cruzado con estas tres preguntas. Y lejos de lo que se pudiera pensar que a menor nivel de estudios había más acercamiento a la monarquía, un 45-47% de quienes aprueban como buena o muy buena la actuación del rey Juan Carlos tenían estudios universitarios, tienen estudios universitarios. Sí, es decir, pero prácticamente, pero si te fijas la relación es inversa. A mayor nivel de instrucción, peor es la valoración que se hace tanto del rey como del príncipe. Esto tiene que ver también relacionado porque la educación lo que te da conocimiento, habilidades y normalmente permite un mayor grado de información política, de interés por la política y de seguimiento de la misma. Y también te da una actitud también un poco más crítica, en el sentido de... El 48%, pero sigue siendo muy elevada la aprobación, pero exactamente. Por eso decía que prácticamente en su actuación el rey obtiene el apoyo tanto de las clases, de los estratos económicos inferiores como superiores, sea el nivel de ingreso, de educación, etc. Otra es la variable era el sexo, pero no he encontrado en ninguno de las diferentes preguntas mucha diferencia entre mujeres y hombres en cuanto a la respuesta. Un 51% de los hombres se consideran más cercanos a la monarquía, frente a un 57% de mujeres. No hay grande diferencia. Sí, pero esto habría pasado hace 25 años así. Sí, pero no era por razón de género o de Sino sexo, sino por por otras variables que estaban asociadas a la condición de mujer, que tiene que estar incorporada al mercado de trabajo, un menor nivel de estudio, mayor
hoy en día prácticamente el sexo o el género, como queramos llamarlo dependiendo de la perspectiva, ha dejado de ser una variable políticamente significativa. Es decir, que no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres en la forma en participación política, ni tampoco las principales variables de cultura política. Carmen, ahora si quieres seguimos añadiendo datos de esta encuesta. No sé si hemos dado porcentaje. Me gusta decir una cosa, y es que quienes sois científicos y expertos en análisis de datos, tendréis a dar mucho dato, mucho tanto por ciento, y la gente se pierde, y tú no te estás perdiendo en el tanto por ciento. Es que no me dejan mirar los papeles. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de la aprobación del rey, por ejemplo, hacía la cuenta así por encima, en el poco tiempo que he tenido para estudiarme la encuesta, y es sorprendente porque decimos, aprueba el rey, aprueba en todos los tramos de edad, en todos los espectros ideológicos, pero aprueba con bastante diferencia entre, por ejemplo, si sumáramos la respuesta buena y muy buena a la actuación del rey, conseguiríamos un 59%, un 60% de andaluces aprueban como buena o muy buena la actuación del rey estos 35 años, frente a un 27% que la situarían en mala, muy mala. Un 60% frente a un 27% es una diferencia muy grande para el debate que hay en la calle en torno a la monarquía. Esto, a veces los datos, cuando no certifican lo que hay en la calle, sorprenden y no sabemos explicárnoslo. Vosotros que sois expertos en esto, ¿por qué hay en la calle ese juicio contra la monarquía? Y luego le preguntas a la gente anónimamente, porque no hemos hablado de cómo se hace esto, pero Porque son entrevistas totalmente anónimas. son entrevistas totalmente anónimas, y la gente responde así. Es que ahí te quería yo también comentar, porque incluso fue hace un año, me parece que fue sí, a esta altura, en abril, una cosa así, que el CID publica su barómetro, donde ahí lo que se pregunta es la confianza en las distintas instituciones. Y lo mismo que pasó en 2011, lo que es la corona suspende. Es que en el 2011 se quedó a un par de décimas del 5, o sea, en el raspado de la prueba, y en 2013 cayó un punto más, es decir, que no llegó ni al cuarto. Entonces, claro, tú dices, pues claro que te sorprende estos resultados, es decir, ¿cómo que hace un año? Es decir, suspenden a la corona la confianza que tiene, pero a la actuación del jefe de Estado y del príncipe lo aprueban, y con nota. Yo creo que la población, la ciudadanía, ha comenzado, lo mismo que pasa con el comparatismo, a diferenciar entre lo que es la familia real como institución y lo que son las personas. Es decir, porque ahí entonces ha empezado a diferenciarnos. Y que yo creo fundamentalmente que en esa diferencia, es decir, una cosa son los asuntos de la familia real y otra cosa es cuando ejerce como jefe de Estado y otra cosa es cuando ejerce como príncipe de Asturias. Y separar la vida pública de lo privado. Y yo creo que aquí fundamentalmente es lo que nos da la encuesta. Es decir, puede ser, que según los datos del CID, y bien cierto, es decir, que no le despierta confianza a la corona a la familia real, pero cuando llega el momento de valorar a las personas, si son capaces de decir, pues mira, si me gusta cómo lo hace el rey como jefe de Estado y que lo que hace el príncipe como futuro de rey. Entonces yo creo un poco ahí es, y eso demuestra bastante madurez por parte de la ciudadanía. Vale. Te lo voy a poner un poco más de Un poquito. Mira que me explico, A ver, la explicación convence, pero ¿por qué preguntáis solo por la figura de Juan Carlos, solo por la figura de Felipe? Da estos resultados. Si la gente ha empezado a diferenciar entre monarquía, entre institución monárquica, rey, príncipe, y está valorando la actuación de cada uno, porque luego preguntáis si realmente prefiere una monarquía y una república, y el resultado es apabullante. Un 54% de la población sigue prefiriendo una monarquía, aunque estén valorando positivamente que el rey durante estos 35 años ha ayudado a que se consolide la democracia, aunque estén valorando positivamente que el príncipe no ha sacado los pies del Cristo, como se suele decir vulgarmente, más allá de su escarceo amoroso y poca cosa más. Vale, lo valoramos positivamente, individualmente, a cada uno de los dos, pero seguimos aprobando que queremos una monarquía en este país.
Porque, bueno, primero hay que ver cómo está. Normalmente, tradicionalmente, los españoles no han sido monárquicos. Siempre se ha dicho que han sido juancarlistas, en el sentido de que yo no soy monárquico por convicción, sino que han valorado la figura del rey, el papel que tuvo en la transición hacia la democracia, etc. Y si me apuran más, nosotros, es decir, ¿cómo puedo yo comparar estos datos? Cuando se hace esta pregunta sobre qué prefiere monarquía o república, el CIS no la hace desde el año 1982. Claro. No se hace esta pregunta. Y entonces prácticamente, y es lo único que podemos decir, con lo que podemos comparar. Cuando se hace, ahora se me mira, sí, mira los papeles. Cuando se hace esta pregunta, sí, aquí lo tenemos. La memoria no me falla, en estos momentos monárquicos, los españoles, se consideraban el 45% y republicanos prácticamente no llegaban al 25%. Lo que sí había era mucho no saber o contesta, porque era una cuestión que a la población no le interesaba. Especialmente no se planteaba como debate la forma de estar. Lo que estos datos sí parecen apuntar en Andalucía, este estudio no es representativo del conjunto de España, es que la institución monárquica se ha consolidado en España. Sí, perdona. Estaba buscando. Aquí está, este es el gráfico de la valoración de la población del príncipe, donde veis prácticamente que suma en valoración en posición un 73%, y después, llegado, cuando se le pregunta sobre las preferencias sobre la organización política del Estado, en Andaluz el 54% se muestra favorable de la monarquía, el 36% de la república, y él no sabe, no contesta, pues prácticamente un 10% de la población, que se ha reducido bastante, ese no sabe, no contesta, a favor sobre todo tanto del republicanismo como de la monarquía. Volvemos a la encuesta del ciclo, lo que te quería preguntar, y ya has aludido tú a ella. En 2011 preguntaba ya sobre la monarquía. En 2011 ya se conocía el caso Uranga en España. ¿Hubo un bajón en la valoración de la monarquía entonces o ya se separaba? No se separaba. De hecho, es decir, cuando la primera vez que suspende la monarquía, o la suspenden los españoles, en el Parlamento precisamente que hace a finales de abril, cuando ya se conocía el caso Uranga. Y de hecho, ahí suspende. Y 2 años después, el CIS nos hizo al año siguiente esa pregunta, pero en 2013 bajó todavía aún más. Nuestro estudio sí parece, es decir, ha pasado 1 año, habría que confirmarlo, es decir, porque es verdad que habría que preguntar por un lado sobre el grado de confianza en la corona y por otra parte por la valoración, pero eso evidentemente debe ser objeto de todo el estudio. Nosotros preguntamos simplemente por la actuación y el grado de confianza, pero ahí evidentemente sí se vio como el caso Urdangarín, más los acontecimientos también que hubo en el 2012 con el incidente de Boguana, cómo se afectará la imagen, pero te vuelvo a repetir, de la corona y de la familia. Es decir, no así de lo que es su actuación como jefe de Estado. Una cosa es la vida privada y otra cosa es la vida pública. Lo de los incidentes de Boguana en plan eufemístico es cuando se iba al rey a matar elefantes. Exactamente. Bueno, la trompa del elefante, que también lo vino mal, porque es decir, tanto prestigio que tenía a nivel internacional también fue un poco utilizado, sobre todo por Cristina Kirchner, para un poco poner en entredicho la credibilidad del monarca en los circuitos latinoamericanos. Manolo está mirando el reloj de vez en cuando, ¿cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien. Vale. Carmen, es la primera vez que habéis introducido preguntas
y luego andaluces incluidos, porque ahí también estaba la muestra representativa también para Andalucía, sucedían a la corona de la familia real, y nosotros cuando nos preguntamos por la actuación política del rey y del príncipe Felipe, pues lo vemos. Esto también es sintomático de que, por una parte, la valoración un síntoma más del juancarlismo y del felipismo, es decir, si tú haces las cosas bien, yo te apoyo, pero si las haces mal, yo te lo quito. Pero que también nos ha sorprendido incluso, es decir, en el momento de decir, bueno, hablando qué significa un 54% de monárquico y un 36% de republicanos, que apenas hay estudios publicados al respecto, y por lo tanto, sobre todo, decir que resulta difícil con estudios publicados por un organismo oficial. Así, evidentemente, si recurre a fuentes de periódicos, etcétera, se encuentra bastante información. Y sobre todo, el resultado para mí más sorprendente es incluso el tema de que tradicionalmente se ha afirmado que las nuevas generaciones son inmensamente, o en su mayoría, republicanas y no monárquicas, es que en Andalucía al menos prácticamente vemos como el tramo de los más jóvenes, ahí se incluyen de los 18 a 29 años, encontramos mitad republicanos y mitad monárquicos. Es decir, prácticamente. Que es de las nuevas generaciones es donde está la opinión más dividida. En los demás grupos predominan todo el sector monárquico. Decía antes que no éramos representativos de los resultados a escala nacional, pero sí hay algo en lo que debemos fijarnos. Si estos resultados son así en una comunidad autónoma, en la única comunidad autónoma gobernada por dos partidos de izquierda, centro-izquierda, votados por la población, es decir, una población que tiende hacia un posicionamiento ideológico de izquierda, de centro-izquierda y de izquierda, y seguimos apelando a una monarquía. Si esta encuesta se hace en el resto de España, donde el votante va más hacia posiciones de ideología de derecha y extrema derecha, según los resultados electorales y los gobiernos de cada comunidad autónoma, se ampliaría hacia arriba la predicción de monarquía en España. Fátima, eso es mucho adivinar, y mucho especular. Es decir, ahí fundamentalmente, vamos a ver, hay que ver que es verdad, es decir, que sí hay relación entre ideología y republicanismo. Pero también es cierto, si tú lo ves en los resultados de la encuesta, es que el electorado socialista todavía sigue siendo mayoritariamente monárquico. Es decir, solamente el electorado de Izquierda Unida y de Ecuador Verdes lo que se proclama más abiertamente republicano, etc. Y tampoco vayamos a pensar, es decir, que aunque en el conjunto español, es decir, la victoria del Partido Popular por mayoría absoluta en la elección del 2011 no se hace porque la gente se vuelva a la derecha. Los españoles en su mayoría siguen siendo de centro-izquierda, pues la economía, es decir, lo que hace y le da la victoria al Partido Popular. Y simplemente te comento, sería un titular, pero simplemente te comento lo que normalmente en todas las pautas de comportamiento electoral y de cultura política, los andaluces somos multiculturales y no nos desviamos mucho de más tradicionalistas. Vale. un poquito más tirado a eso. Me dice Manolo que nos quedan 5 minutos. Antes has dicho que España era juancarlista y ahora felipista. ¿Se puede hablar de felipismo en España? Bueno, es decir, en el sentido, no creo que tanto simplemente es una valoración, en el sentido de que evidentemente el príncipe en estos últimos años está haciendo un enorme esfuerzo preparándose a intentar la sucesión que llegará antes o después. Es decir, yo lo que creo es que ahora es en estos años donde la gente empieza a mirarlo, a contemplarlo y simplemente le gusta la gestión que hace. Pero no creo que se pueda hablar de felipismo, es simplemente de que ven lo que hacen, lo valoran bien y punto. Pero no creo que en este momento se haya podido instalar el felipismo. Yo creo que todavía más persiste el respeto al monarca por lo que hizo y por lo que sigue haciendo, pero que él todavía sabe que tiene mucho trabajo por delante y que no se puede confiar en nada en absoluto. Bueno, en principio Carlos sigue esperando. Sigue esperando. Bueno, pues lo dicho, Carmen, muchísimas gracias por tu análisis, por tu explicación, por la implicación en este CAPEA que tanto
valoramos los periodistas y que insisto en que tanto prestigio tiene no solo en Granada, no solo en Andalucía. Enhorabuena por vuestro trabajo, también a Juan Montalbán Pereira, que lo he visto por la esquinilla que ha entrado, su predecesor en la dirección del CAFEA, que empujó y tú seguiste por el mejor camino. Yo espero que sigáis con este tema en los próximos EGOPA. Insisto que nos hemos quedado como con la miel de los labios, 3 preguntitas, algunas variables cruzadas, pero queremos saber más. De manera que muchas gracias, Carmen, y pasamos la palabra. Gracias a ti. Gracias. Ahora pegaré algo como cortinilla, ¿no? Que entre... Esto es radio en directo, pero viéndolo, ¿no? Pues muchas gracias, ha sido un placer escuchar a Carmen y el esfuerzo investigador y cómo la ciencia y el rigor, que es lo que intentamos en la universidad, pues sirve para aclarar o a veces ver que las cosas no son tan claras como nuestros prejuicios nos podrían indicar. Y muchas gracias, Fátima, porque nos da una lección de periodismo en directo de cómo se hace una entrevista radiofónica. Bueno, ahora pasamos a la facción masculina de la mesa. Se debe abrazar esta división de género, pero tengo que presentar a Juanjo Picó. Juanjo Picó ha venido amablemente desde Madrid. Te agradezco doblemente el esfuerzo. Él es miembro del grupo coordinador de la Junta Estatal Republicana. Ahora que se nos comente qué es eso. Aparte, Juanjo es el responsable de comunicación de Europa Laica y es miembro de Unidad Cívica por la República. En Andalucía tenemos Unidad Cívica Andaluza por la República, UCAR, que suele ser asistente a nuestras jornadas en algunas ocasiones. Bueno, la Junta Estatal lleva menos tiempo, no sé de cuándo lo lleváis. De 2012, la Unidad Cívica por la República lleva más de una década y de manera, pues, diríamos casi artesanal, a base de charlas, conferencias, intervenciones y jornadas, pues va explicando una alternativa no solo al modelo de Estado reino, ¿no? Que es lo que hemos centrado en esta parte de la sesión, sino también algunos de los valores que nos puso ayer sobre la mesa Gaspar Llamazares, ¿no? La virtud cívica, la ciudadanía, etc. Bueno, pues para seguir experimentando el formato entrevista, que yo creo que da juego y lo hace agradable y variado, aunque Juanjo podría dar una charla magnífica igualmente. Tenéis en la red alguna de sus charlas colgadas, si lo buscáis con Juanjo Picó, aparecerá La República, la alternativa necesaria, una charla realmente rica de contenidos. Y tenemos a Gonzalo, en el otro extremo de la mesa. Gonzalo Capa no tiene que ver con Robert Capa, ¿no? Yo digo que sí, pero para quedarte, ¿no? Muy bien. Bueno, Gonzalo es responsable de la sección de cultura de Granada, un periódico que cumplí una década este año justamente, y no sé de qué llevas en... De principio. Pues entonces es un hombre de la cultura de Granada hoy. Y además Gonzalo atesora un mérito insólito que le voy a comentar y que demuestra que es un entrevistador consumado. Es el único periodista vivo que ha entrevistado a la Generalidad, que murió en 1898. Pero ahora está moderno. ¿Qué? Bueno, me conservo bien, pero no me parece. El agua de la Avellana, esa. Bueno, luego si quieres aclarar el misterio para los que no lo sepan. Entonces, experimentando con el formato que tenemos hoy, Juanjo tiene la palabra y luego, cuando lo creáis conveniente, pasamos ya a la entrevista de Gonzalo. Muy bien, ¿estáis ahí? Sí. Aquí mejor. Bueno, la verdad que yo después de escuchar los resultados de la encuesta aquí en Andalucía, me quedo un poco que vengo aquí a torear en nombre de la Junta Estatal Republicana y la verdad es un reto porque si es cierto que los resultados pues, varían, porque Metroscopia también hace otras proyecciones, de vez en cuando se ven publicados los proyectos de entidad nacional y a veces no coinciden. Pero bueno, tengo que ver que la profesionalidad y los datos ahí están y son inexorables. Sí que es cierto que a mí me gustaría, porque el reto que se me pone sobrevenido, no pensaba que iba a ser así, es entender quizá una de las razones, es que yo creo que la crisis económica, por llamarla al robo que está ocurriendo,
puede estar priorizando o desplazando los intereses y el foco de atención de la ciudadanía, hasta el punto de que, por lo menos en nuestra opinión, cuando digo nuestro me refiero al grupo que yo represento aquí de la Junta Estatal Republicana, es necesario, y por lo tanto ese reto que voy a intentar en la charla pequeñita que voy a dar, trasladar el tema de que la crisis económica no solo es un tema económico, sino que está tremendamente ligado con el modelo de Estado, porque todo está conectado. Y si empezamos a separar de que una cosa, no solamente por las reivindicaciones del sector naval, o de la marea verde, o de la marea blanca, son cosas separadas por sí mismas, y como modelo económico separado del modelo de Estado, posiblemente, al menos desde nuestra opinión, no estamos acertando a dónde apuntar los que queremos apuntar en un determinado sentido. Por lo tanto, yo después de estas encuestas me animo más a la necesidad, es un reto, la necesidad desde que el movimiento republicano hagamos pedagogía y sepamos explicar por qué está todo conectado y por qué esos resultados que pueden devenir, aparte de la opinión libremente expresada de todos los ciudadanos, pero que existen muchos elementos en la sociedad que están implicando y que nos están vendiendo la moto de que este sistema es el bueno, esta monarquía es la buena, y claro, los que estamos apostando por otro modelo de Estado, pues tenemos este reto, y claro, con la encuesta de hoy pues todavía no. Entonces, yo retomando un poco lo que fue ayer la conferencia inaugural, en la conferencia inaugural de ayer, el diputado Gaspar Llamazares nos planteaba la situación de análisis en el marco español y en el marco europeo de lo que él llamaba postdemocracia. Es decir, esa situación en la cual el régimen monárquico en España o el sistema, más a nivel de Europa, está claramente agotado o con serias limitaciones, aparte de con claras injusticias, y nos dejaba esa papeleta como ese análisis de coyuntura que nos hizo ayer el diputado Gaspar Llamazares, y nos esbozaba algunas ideas sobre lo que él llamaba la segunda parte de su conferencia, que era el republicanismo. Yo quiero engarzar precisamente esa segunda parte y también precisamente por el reto que se ha planteado de hacer pedagogía. Porque yo creo que evidentemente en el movimiento republicano tenemos que hacer pedagogía. Porque es que si no nos vamos a quedar con que la república o la monarquía es solamente la jefatura del Estado, o nos vamos a quedar solamente con el elefante, o nos vamos a quedar con lo que cada uno se quiera, sin ver las esencias del tema, y mucho más, y sobre todo para determinadas edades, pensar que la última legitimidad democrática que hubo en España, que fue la Segunda República, pues bueno, por la propia educación realizada, se asocia normalmente, Segunda República, guerra civil, y como la guerra civil es una cosa trágica y mala para un pueblo, de rebote, la República se ve desmerecida en sus valores. Además de sus propios errores, como ayer también se comentaron a raíz de una pregunta desde la sala sobre el tema de casas viejas y qué tal, y que tiene su explicación, como después comentaré. Por lo tanto, yo creo que el reto es muy grave. Y el reto es grave porque creemos que estamos en un fin de ciclo y que por lo tanto es necesario, después de esta análisis de coyuntura, que no voy a repetirlo, pero que todos somos conscientes de la necesidad de una ruptura con el modelo existente y una alternativa que en nuestra opinión no puede ser más que en clave republicana. Una alternativa de regeneración democrática. Pero, claro, hay que entender de qué es la república. Repito, la república no es cambiar al jefe del Estado. Si nos quedamos ahí, por lo que creamos que vemos que Felipe es muy guapo, no la cambiamos. Y son los valores cívicos de la república lo que hay que saber entender y saberlos traducir en la práctica. Porque es que si no, nos vamos a quedar solamente que las proclamas. Y hay que decir claramente que la república es un modelo de Estado. También de gobierno, pero no de gobierno, de Estado. De Estado, en arquitectura constitucional de un país. Es un modelo de convivencia, es un modelo de organización social. No nos quedamos solamente con, repito, con el jefe del Estado, eso no es. La república es todo un concepto, también en lo económico. Yo desde luego no quiero aquí en esta
Facultad de Políticas dar un discurso académico sobre la República. Yo desde la Junta Estatal Republicana doy componentes académicos por componentes de acción política, porque nosotros queremos que la República sea un elemento en nuestra alternativa de acción política y de alternativa al sistema actual. ¿Y en qué está basado la República? En una apuesta neta e inequívoca porque la ciudadanía sea el sujeto principal de cualquier acción de gobierno. Fíjate qué frase tan bonita. Pero es que eso detrás tiene sus componentes. Tiene sus componentes. Y los podemos ver. O es que en España, por ejemplo, no solamente por el tema de que la ciudadanía no tiene ese peso en la jefatura del Estado, hereditaria, ¿qué peso va a tener? Pero eso lo tenemos al día a día. Pues que, ¿cuál es la importancia que tiene la ciudadanía en la gestión del control público? Cero. Como mucho, que no es poco, a través de los partidos políticos. Pero democracia directa, democracia participativa directa, cero. Constitucionalmente y en la arquitectura legislativa, unas condiciones leoninas para las iniciativas legislativas populares. No sé cuántas millones de firmas para que después tampoco sean vinculantes. Referendos no vinculantes y promulgados solamente a iniciativa del poder. En la Constitución, esa es la arquitectura constitucional, que lo dice. Los elementos representativos de la sociedad española están formados por los partidos políticos y los sindicatos y organizaciones sociales, se llaman así. Y la ciudadanía no pinta nada. La sociedad civil no pinta nada. Eso es a qué me refiero sobre la arquitectura. Y la dignidad de los ciudadanos es la que tiene que ser superior en la República. Y no podemos ser súbditos de un monarca o de cualquier otro poder, o lo que somos actualmente, mayormente, consumidores de un mercado. Tú consumes, tú eres ciudadano. Entonces la ciudadanía, de meterse en la red pública, en el control de la red pública, ¿qué control tenemos los ciudadanos sobre los cargos públicos electos? Si no lo tienen ni los propios partidos políticos, cuyo mandato sobre los concejales y sobre los diputados se les puede salir del partido y siguen estando en el puesto. Y mucho menos los ciudadanos para poder influir y hacer peticiones revocatorias de los cargos. Luego, cuando decimos que la ciudadanía es el sujeto principal de cualquier acción de gobierno, hay detrás mucha historia ahí. La participación ciudadana tiene que ser fundamental en la República. Y como ayer se decía, es responsabilidad de todos los ciudadanos informarse, debatir y actuar. Y no consumir exclusivamente. Consumir para el disfrute lo que sea necesario. Pero en una sociedad en la cual no se informa, no nos informamos, porque también tenemos canales, las redes alternativas dan margen para ese tema. No debatimos porque estamos en un matiz de individualidades y actuamos cuando hay que actuar, pero no siempre. Pues estamos desaprovechando lo que puede ser un modelo de Estado, un modelo de participación de ciudadanía. La República en la cual, por tanto, todo se decide por la mayoría y en beneficio de la mayoría. ¿Es una frase? Es una realidad. Contrastada con la realidad. Aquí existe, como ayer muy bien se decía en el análisis de coyuntura, una oligarquía, oligopolio político y una oligarquía económica. ¿Y qué pintamos los ciudadanos? Los sufridores. ¿Qué pintamos la mayoría? Los sufridores de esas políticas. Por lo tanto, cuando apostamos por la República, apostamos por ese cambio de paradigma, ese cambio de arquitectura de Estado, ese cambio de arquitectura constitucional. Un cambio que está basado en también palabras, porque detrás de las palabras hay hechos que puedes contrastar. Los valores estos inexorables de libertad, igualdad y fraternidad, de la emancipación. Y por lo tanto, la República tiene que ser eso lo que nos llama. En el movimiento republicano hoy existen variables que incluso ayer se pusieron de manifiesto en el tema, pues son los que apuestan prioritariamente, algunos incluso exclusivamente, por el cambio de la jefatura del Estado, olvidándose o poniendo en segundo lugar los contenidos de la República. Otros apuestan
por el tema de una república neutra sin apellidos. Y una cosa que es, evidentemente, como es un modelo de Estado, en las repúblicas gobiernan políticas de derechas y políticas de izquierdas. Pero el problema es la arquitectura constitucional. Ahí es donde queda. Y por lo tanto, en el momento creativo de la república, el momento constituyente, ahí es fundamental que las fuerzas de la mayoría sean hegemónicas para que la arquitectura constitucional responda mejor a sus intereses, que es lo que ocurrió en la Segunda República, en la República de 1931. Que la arquitectura constitucional, permitiendo gobiernos de derecha y de izquierda, sin embargo, era de las más avanzadas en su tiempo en toda Europa. Pero puede haber también repúblicas que en el momento constituyente se hagan con otras hegemonías y, siendo repúblicas, tengan otra arquitectura menos favorecedora para la mayoría. Porque debe tener claro un tema. La república, decir república y existir república y tener la república no es un mantra. Ya tenemos la república, se han acabado todos los problemas. Esos republicanos que vosotros decís que con la república ya está todo solucionado, no es verdad. La república hay que construirla, hay que traerla y después defenderla. Porque es una construcción permanente, no depende de los ciudadanos. Los ciudadanos en cada momento tienen que estar alimentándola, enriqueciéndola. Por lo tanto, la república no se puede poner con un tótem ahí que nos va a traer la solución, porque ni va a ser solución total, ni va a ser solución inmediata. Pero es el camino. Es el camino porque el modelo actual está agotado claramente. Me están pasando ya el tiempo, evidentemente muchas cosas más, pero sí que quiero acabar con un tema. Lo que decía de la república sin apellidos. Nosotros desde la Junta Estatal Republicana somos conscientes que en el momento actual no podemos sacar un proyecto de república con los 223 artículos de la Constitución cerrados. Porque la república tiene que ser un elemento, porque hasta que no haya ciudadanía republicana no habrá república. Y de momento lo que nosotros queremos es partir con una base de mínimos, de valores cívicos elementales, básicos de que es la república. La federalidad, república laica, la educación y la cultura, la defensa y la paz, el valor de lo público, la economía al servicio de las personas. Ahí no ponemos apellidos. República autogestionaria, impopular, ni de ningún tipo. Pero tampoco nos vale o una monarquía republicana ni una república coronada. Porque de todo hay y de todo se está moviendo en este bien de oro. La Junta Estatal Republicana apuesta por una república con claros contenidos sociales y de defensa de la ciudadanía, algunos cuales he dicho y otros que pueden surgir en el debate. Y en todo caso los documentos que tenemos publicados en la página y que recientemente los hemos enriquecido con el encuentro estatal que hemos celebrado pues, hace 2 semanas, el 15 de marzo. Y creo que me he pasado, y ya está aquí. José, en principio, con esta mesa se ha dicho que la institución monárquica se ha consolidado en España. Te he visto removerte en el asiento. Coméntame un poco tu opinión general de estos datos. Hombre, los datos son los datos, yo no puedo negar esos datos. Otra cosa es una interpretación de los datos y sobre todo lo que acabo de comentar. ¿A dónde está el reto para doblar los datos? Yo creo que evidentemente existen factores que están apuntalando a la monarquía. Antes se comentaba aquí en Andalucía, bueno, aquí en Andalucía gobierno de izquierdas. Bueno, pues aparte de que se pueda muy matizar lo que significa ser izquierdas en los gobiernos, que obviamente no, porque yo represento solamente una asociación cultural por la República, pero sí que es cierto, porque es un dato reconocer que en la conferencia del Partido Socialista del mes de octubre celebrada en Sevilla, la monarquía fue arrumbada. Perdón, la República fue arrumbada. ¿Somos republicanos? Sí, perdón, pero la monarquía. Claro, el bipartidismo, y mucho más el Partido Popular, esté apuntalando a la monarquía, pues es un dato que puede también ayudar a justificar esos datos. Porque incluso dentro del propio régimen, los 2 vericuetos que están ocurriendo en estos días apuntan no a tumbarse a la monarquía, a apuntalarla. El libro de Pilar Urbano es un apuntalamiento de la monarquía, pero en clave de abdicación. Tú no vales, te voy a poner la cara roja, dale salida a tu hijo Felipe.
o si no el artículo de José Antonio Zarzalejos, en el último número de Infolibres, el número tan bonito que ha salido hace 4 días en los periódicos, sobre el 14 de abril, con la bandera republicana en toda la pantalla, en toda la portada, artículo de José Antonio Zarzalejos, antiguo director del ABC, monárquico 100%, que dice, oye, Juan Carlos, nos estás hundiendo la monarquía. Textual, vete por favor y puedes salir. Y al día siguiente sale a toda página el artículo en El País de José Luis Cebrián apuntalando a la monarquía en la continuidad de Juan Carlos. Es decir, hay un apuntalamiento a la monarquía y yo creo que eso puede estar ahí un poco arropando todo este tema, aparte de lo que he comentado también, que la prioridad en la crisis económica puede estar desviando un poco en los intereses, pero en todo caso los datos están ahí y yo no puedo rebatirlos. Si había un cierto ambiente de optimismo en los últimos meses, recientemente se publicó el manifiesto por la Tercera República bajo el título "Ha llegado el momento". Parece que va a tener un poco. De todas maneras, respecto a estos datos, si los comparamos con la última elección, que el PP no se estuvo, hablo de memoria, con un 50%, que el PSOE podría el 26%, digamos que la aceptación de la República es 76% tampoco es para desmerecerla, tiene un gran apoyo. Sí, quizás no se trasplanta luego en la delegación, no tiene ese reflejo, pero tiene un gran apoyo desde luego, ¿no? Yo creo que tiene apoyo y, repito, es un reto del movimiento republicano sumar ese apoyo y desde luego animar a la juventud, porque claro, hay que tener en cuenta que como uno se coge la pirámide de población en España, datos del Instituto Nacional de Estadística, pues entre el 65 y el 70% de la población total, de los 47 millones, no votó la Constitución. Y claro, llevar una Constitución cuando, sobre todo los jóvenes, no habéis participado en ella, pues hombre, uno puede coger y decir, bueno, pues me lo he hecho aquí y sigo mi camino, y otro puede intentar cuestionárselo y buscar un tema de regeneración democrática. Por lo cual yo creo que esos datos, que por cierto no se han explicitado, de palabra en la segregación por edades, has comentado que la juventud está a los 18, 19, 29 años, el 50 y tanto por ciento, yo creo que ahí es lo mismo. La primera insistencia de la República no es solamente el cambio de las estructuras de Estado. Me ha recordado mi antiguo director Ramón Ramos, con el que discutíamos mucho sobre la República, y él siempre me decía, Capa, ¿tú qué quieres? ¿Que Aznar sea presidente de la República? No, el presidente era Juan Carlos, que no lo conocemos. Y eso es algo que está ahí y que es difícil. Bueno, pues eso forma parte nuevamente, es decir, del reto que tenemos en el movimiento republicano, de saber diferenciar lo que es la jefatura del Estado y que eso no es la República. Vamos, la Junta Estatal Republicana, decimos que para cambiar a la jefatura del Estado por la persona, como ayer decía España Baceres, la más buena posible, nosotros no jugaríamos si no se hablan también de los contenidos de la República. Lo otro es efímero, es importante, pero efímero. Hay que construir la República en un país en que se juntan 5 y ninguno toma el café igual. Uno toma con leche, el otro solo y el otro un mentapoleo, ¿no? Es decir, la construcción se ha demostrado en el movimiento del 15M, por cierto, Anguita, que le entrevisté hace unos pocos meses y decía que está muy bien donde está, que tiene que estar en el taco y que ya será su momento, ¿no? Bueno, esa es una discrepancia amigable que tengo con la persona que tengo tremendo respeto, Julio Anguita, porque evidentemente es una persona republicana para acabar. Lo que pasa es que en la apuesta que él hace, que yo la comparto, él dice, bueno, como hay que sumar ciudadanía y hasta que no existe ciudadanía no puede haber otra alternativa, yo creo que la mejor manera de sumar ciudadanía es con reivindicaciones a corto plazo, porque eso suma ciudadanía. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo único que yo discrepo es que yo creo que se puede estar sumando en reivindicaciones a corto, la Coca-Cola, su expediente de regulación de empleo, la marea blanca, la marea verde, pero al menos visualizar de que todo está conectado y que solo cuando se cambie el modelo general, esas reivindicaciones tendrán mejor cauce de solución. Al menos visualizar. Entonces yo lo que discrepo con algunas opiniones, también en el 15M, es que estando de acuerdo con el planteamiento que hay que arrancar desde reivindicaciones de base, sí que hay que tener una proyección hacia dónde vamos, o hacia dónde creemos que puede estar ese pegamento que nos da la solución. Esas son las matices que yo tengo, que son matices evidentemente de formas, evidentemente con Julio Anguita son de forma, porque en el fondo, vamos, ahí está su trayectoria, su experiencia y su compromiso republicano, inequívoco. Pero es este tema de poner el paso adelante de la reivindicación, pero pensar que todo está conectado
y que en una conexión se llama el modelo de Estado, la arquitectura constitucional, la ciudadanía, como aquí he intentado comentar. Y hasta que eso no tengamos claro y se visualice, pues también. Lo mismo que se visualiza muy bien cuando salen las banderas republicanas en todas las manifestaciones. Meramente simbólico, pero ahí está. Y también se ve bandera de España cuando gana el Mundial. También, pero son dos foros diferentes. Está claro que la monarquía, según los datos que hemos conocido ahora, parece que no va a caer ni por su descrédito ni por sus errores, con lo cual sí creo que es muy importante esa labor de base que tú propones, porque estoy claro que no va a caer por sus errores. Bueno, Y por sus caídas. bueno, pues aquí hay dos cosas. Yo creo que la presión ciudadana es fundamental, aunque solamente sea, que ya bastante, para reivindicaciones a corto plazo. Hay que poner el componente político, republicanizar el conflicto social, hay que republicanizarlo, pero también en algunos momentos, y yo no descarto que puede haber estas olas desde dentro del propio sistema, puede haber un planteamiento de que se ha agotado el modelo y que puede haber, difícil, pero puede haber que incluso desde dentro se apueste por una salida republicana. Puede haber, difícil, pero en todo caso desde fuera lo empujaremos que por ahí sea. Y si no, pues bueno, pues esto es, vamos a ver, yo creo que el tema de que la república o la lucha por la república no anula el conflicto de clases que existe. Y por lo tanto, en cada momento es la correlación de fuerzas, y ahora mismo la encuesta sale así y pasado mañana pues puede salir de otra manera, y esto es la historia, es la evolución en la correlación, la presión ciudadana, el poder ciudadano. El 22M fue una expresión de poder ciudadano inequívoco. Falta también encontrarle, como ayer se habló en la conferencia, su proyección política, y cuando vaya convergiendo todo eso habrá un poder constituyente ciudadano como ha habido en otros países y otras circunstancias. Aquí un poco más difícil, bueno, pues en todas partes y cada uno estamos luchando en el norte que está. ¿Me puedo colar en vuestra entrevista? Al margen del discurso, ¿no? Que en este caso con un foro de estudiantes de ciencias políticas y no hay que explicar quizá grandes cosas, pero a la gente de a pie, que es a quien hay que convencer, usted, dentro de su organización, dentro de su asociación, ¿qué le dice? ¿Cómo se le dice a un chico que efectivamente no ha vivido el franquismo, no ha vivido la transición, no ha vivido una guerra civil, no ha vivido... ¿Cómo se le dice que es más beneficiosa una república que una monarquía? ¿Por qué? ¿Cómo se le convence de que... ¿Cuáles son las diferencias entre un país como España monárquico y un país como Francia republicano? Y luego le voy a hacer una segunda pregunta, pero si quieres se la voy a, porque me voy a contestar seguido. ¿Es más barato, por ejemplo, para un Estado, para un país, sostener una monarquía o sostener una república? En el caso de España, la monarquía es la monarquía más barata existente, más barata entre comillas, existente. Es que no es un tema económico. Aparte que sobre los datos económicos de la monarquía, no son solamente los 8,7 millones de euros de que está puestos en el presupuesto del Estado, que sumar todos los datos colaterales, pero si lo sumaríamos... Sería un factor más, por eso le pedía que me contestara primero a la primera pregunta y luego a la segunda. Dentro de todos los beneficios que podría tener una república, ¿cómo se argumenta? Y obviamente lo económico ha sido uno de esos argumentos que se han expuesto en alguna que otra ocasión, No creo. que no sea tan importante. No creo que se haya Pero me expuesto... interesa más lo primero, ¿cómo desde su asociación se lanza ese mensaje de apostando por el republicanismo? Vamos a ver. A la gente de a pie. La gente de a pie que quiera escuchar Claro, y que quiera entender. claro. Porque es que si no, vamos a los esquemas preconcebidos y entonces ya estamos hablando de distinto nivel. Vamos a ver. Hemos dicho que la ciudadanía es sujeto principal de la acción política. Política para todos y hecha por todos. Laicismo. ¿Es un valor republicano? Sí. Yo no conozco una monarquía laica, o en todo caso no está en su gen. Ay, no es que eso es meramente cosmético. No sé, no es cosmético. En España, el Estado español dedica a la Iglesia Católica más de 11.000 millones de euros al año. En una república eso no existe. En una república que se precie como tal, porque
en una república que se precie como tal, se hubiera aprobado el artículo 135 de la Constitución, que nos está dando a todos los ciudadanos por siglos. Porque digo yo que en una república, que es el gobierno de la mayoría, para la mayoría, se habría pasado al referéndum. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía. Es difícil hacer pedagogía y sobre todo cuando no se quiere escuchar, o a veces no se tienen los elementos para poderlos escuchar, porque foros como este tampoco hay tantos. Pero podríamos seguir hablando sobre la educación. O es que si por ejemplo nos cogemos, bueno, otro ejemplo, y nosotros reivindicamos el legado de la Segunda República de 1931. El artículo 8 de la Segunda República, que lo copiaríamos tal cual, se dice que España renuncia a la guerra como política. ¿Cuántos millones hay presupuestados actualmente para funciones militares fuera de España? Yo no estoy buscando un país ideal, aunque hay que buscarlo. Y la República también es una aspiración. Es decir, nadie pensó que mañana la República ya todo esto es solucionado, eso nada. Mañana se proclama aquí por lo que sea la República y de los 11.000 millones que tenemos para la Iglesia, vamos a tener que pelearlos, que no se acabe el día siguiente. Pero esa es la orientación. Se puede explicar. Lo que pasa es que hay que tener tiempo, hay que tener estudio por los que tenemos que exportar, poner los datos, y tiene que haber foros para poderlo explicar. Porque claro, evidentemente, explicarlo solamente en clave de jefatura de Estado, se nos va el argumento rápidamente. Porque claro, a mí que me importa, es que ni me importa, incluso mira, hasta me viene bien porque mira, solo de vez en cuando en el jueves o en el Mongolia, y me río. No, esa no es la república que queremos. Pero claro, es que la república que hay aquí no nos la dejan explicar. ¿Cuántos estudiantes de nosotros o de vosotros ha estudiado durante el bachiller la Segunda República, los valores de la Segunda República? La Segunda República asociada a la guerra civil. Nada. Imposible. Avanzar en informar. No sé si te he contestado. Sí. Por último, Juan José, tenemos una elección europea en el horizonte que te ofrece abstenernos, votar o votar a remateo, como se hizo hace unos años. No, yo creo que, claro, es que la desesperación, la falta de información, los errores desde la izquierda, llaman a estas soluciones emergentes, como su día fue Jesús Gil, Ruiz Mateos o cualquiera que pueda ocurrir, que parece que son la salvación. Y claro, luchar contra estos molinos de los medios de comunicación pues es difícil, cuando los medios de comunicación, todos, al menos los públicos, los que se publicitan, los que están por las redes son diferentes, están en manos de quien están. Yo creo que hay que votar. Es clave votar. Es un ejercicio de masoquismo, con el respeto a las personas que no voten, pero yo lo califico así, es de masoquismo, no votar, dejar que la política la hagan otros, y mucho peor, si son los enemigos políticos, para el día siguiente salir a la calle a protestar contra los enemigos políticos. Hay que disputar el poder al poder. Y al disputar el poder al poder, se le disputa en la calle, pero se le disputa también en las instituciones. Y en la calle somos, a veces, minoría, y si lo disputamos, en las instituciones somos, a veces, también minoría, pero hay que disputarlo. Porque si queremos disputarlo solamente cuando seamos mayoría, y que cuando seamos mayoría no hay que disputar nada. Por lo tanto, a votar a las opciones que mejor representen, en nuestra opinión, lo que venimos diciendo. El gobierno de la mayoría, el valor de lo público, el valor del laicismo, el valor de los valores y las virtudes cívicas. Lo demás, pues bueno, pues es un poco, pues está un poco al albur de lo que venden otros que quieren vender esos temas. Y aquí, pues evidentemente, la libertad de conciencia de cada uno de los votos es fundamental. Pero yo creo que votar es una obligación, repito, en algunos aspectos un poco el elemento de masoquismo. De, bueno, yo no voto porque no nos representan. No voy. Y al día siguiente estoy en la calle luchando contra las políticas. Yo creo que es un poco hasta
en mi opinión, conceptualmente contradictorio. Tras la batalla, disputas el poder, las contradicciones de clase existen, y esa es la historia. Muchísimas gracias, Rodón. Que me he quedado con la cara de dos respuestas. Y bueno, una Fátima respecto al formato. Voy a ser muy breve. Finalmente, ¿qué es la Junta Estatal Republicana? Porque viene su nombre. Sí. Bueno, la Junta Estatal Republicana es un instrumento que hemos creado entre más de 60, 70 organizaciones y colectivos a nivel estatal. Bueno, perdón, a nivel estatal, 60, 70 colectivos, sí, a nivel estatal. Está formada por unas 5 o 6 organizaciones de ámbito estatal. Unidad Cívica por la República es una de ellas, el Partido Comunista de España es otra de ellas, Izquierda Republicana es otra de ellas, que tiene cuestión estatal, y después por colectivos y ateneos republicanos pues que no son de ámbito estatal, por ejemplo, en Vigo, en Navarra, aquí en Andalucía. Se creó en el año 2012 con un objetivo de no ser una sigla más, sino ser un elemento de coordinación, de reflexión y sobre todo de unidad de acción del movimiento republicano para ser más efectivo. Porque antes se me ha olvidado comentar, por esto quería aprovechar para cerrar el tema, vamos, hasta la apertura de las preguntas, en el sentido de que yo creo que en esta pedagogía hay que cambiar un salto cualitativo. Y el salto cualitativo significa pasar de los sentimientos y la indignación, pasar a la organización y a la acción. Es un tema claro. Pasar de las proclamas y manifiestos a los contenidos programáticos. Tenemos que abundar mucho más en eso. Y sobre todo, y el tercero, de las múltiples iniciativas republicanas o ciudadanas, es necesario converger en alianzas, en un proceso constituyente y en tener referencias también netas republicanas. Y en ese papel es donde la Junta Estatal Republicana quiere serlo. No tiene opción electoral. No se va a presentar a las elecciones. Queremos ser solamente un elemento de convergencia del movimiento republicano. Yo quería preguntarle a Gonzalo que cómo entrevistaste a este nivel. Digo, hace muchos años, me acuerdo. sí, como murió en 1898, sí. Fue una iniciativa de Caja Rural que Agustín Martín entrevistó a Mariana Pineda, a Gabriela, a Boabdil. Se hizo un experimento sociológico y quedó muy bien, la verdad. ¿Pero cómo? ¿Con la Ouija? Sí, con la Ouija, ¿no? Hicimos un guión, y entonces el periodista hacía el guión, se inventaba una entrevista funcional con Ganivet y un actor interpretaba el papel y se llevaba el dinero, porque los actores se cobraban de los periodistas, ¿no? Como suele ser, habitual. ¿Está a tiempo, Fátima? ¿Lo abrimos al turno? Por curiosidad, lo que quería saber dentro del republicanismo oficial, como una de esas respuestas que antes me decía, eso es adivinar. ¿Cómo se entiende? Que conste que todas las preguntas las hago como periodista, nunca como defensora ni de monarquía ni de nada, pero parece que a veces los periodistas nos ponemos en el otro lado para pinchar y provocar respuestas. Una de las actuaciones más ensalzadas del rey Juan Carlos fue su actuación durante el 13, hace poco se ponía de nuevo en el comentario con el programa que el Salvado, en el que lo cambiaban todo para luego decir que era mentira. ¿Cómo se explicaría desde el republicanismo, desde vuestro argumento, cómo habría sido ese 23F en un hipotético caso en el que no hubiera intervenido el pescador, en este caso el rey Juan Carlos? He conseguido que se quede callado durante Sí, porque esto es lo mismo que la Ouija, pero yo creo que la Ouija para sacar a Ganivet. ¿Pero reconocen? Se lo pongo más fácil. ¿Reconocen que en ese momento fue una ayuda o no? ¿O ha sido o se ha agrandado mucho ese papel a lo largo de los años? Pero yo creo, voy a ser políticamente incorrecto. Bien. Yo creo que no es que se fue una ayuda, sino que estando en la pomada fue el jefe de parar, ¿Fue, perdón? el encargado de parar.
Una ayuda es cuando alguien desde fuera viene y ayuda. Y siendo políticamente incorrecto, es decir, que teniendo bastante que ver, y si no que desclasifiquen los papeles, pues resulta que el centro dice, oye, se me ha ido de las manos, pues todo fuera. Con lo cual dice, si no hubiera intervenido, pues hubiera seguido que estaba previsto. Creo que no había. ¿Habríamos vuelto a la dictadura? No, la dictadura no creo. La dictadura no creo porque había un parlamento elegido. Pero vamos, a una rafia, pero vamos, esto se acaba la hija. Usted que había un baño de sangre posiblemente, o no, o selectivo, no lo sé. Pero vamos, lo que quiero es desmontar un poco el papel este que se le asigna per se al monarca, cuando yo lo que digo es que ahí están los papeles, que se desclasifiquen, que se pueda saber toda la verdad, porque la verdad que el insulto a la inteligencia de algunas cosas, pues bueno, se choca un poco demasiado. Bueno, pues yo creo que el aplauso es merecido también a podemos hacer un turno cerrado de palabras y pueden dirigirse tanto a los ponentes como a los periodistas. Bueno, aquí no veo mucho. ¿Alguna palabra más por allí? Tengo 4 palabras. Entonces, don Jorge, si... Gracias. Perdón. A ver, para Carmen, por favor. Siempre ya sé que se os pide un esfuerzo, como a veces de interpretar algo no es más fácil y en fin, no tenéis con qué contar. A pesar de eso, ¿en qué medida puede ser la crisis parte de la explicación de esta buena nota que sacan los dos miembros más representativos de la Casa Real? Bueno, ¿vamos respondiendo conforme se va acumulando o vamos esperando? Yo creo que, como hicimos ayer, quedaría muy bien que es agrupar las preguntas. Pues entonces tengo otra pregunta para el señor Pico. Bueno, habría quien podría decir, de hecho, a mí me pasa habitualmente cuando oigo a los políticos franceses hablar de principios republicanos, muchas veces lo que ellos hablan como principios republicanos no son más que principios democráticos sin más republicanismo en medio, ¿no? Pero, y eso, pues, a veces también lo oigo yo en el discurso de los republicanos, ¿no? Pues, la pregunta que le quiero hacer, ¿en su modelo de república sería un modelo de república presidencialista o parlamentaria? Gracias a los dos. Henry, por favor. Bueno, yo también tengo una pregunta para Carmen y otra para Juan José. A Carmen le preguntaría, teniendo en cuenta los datos obtenidos, ¿no cree que el debate actual sobre la monarquía está demasiado forzado por los medios y por algunos grupos interesados? Y a Juan José le preguntaría que, teniendo en cuenta los rasgos tan importantes que caracterizan a la República, y que una República se podría considerar partiendo de que se cree una ciudadanía republicana, ¿no cree que el planteamiento republicano que se está haciendo, enfrentando o planteando o priorizando ese enfrentamiento con la monarquía es erróneo y se debería de enfocar de otra manera? Gracias. Hay una palabra en medio, Agradecerle a los ponentes las intervenciones y yo tengo dos preguntas. Una para la señora Carmen, y es si se produjese la desclasificación de la cinta radiofónica del 23, así como de los archivos que se llevan reclamando desde hace muchísimas décadas, que nos aportaría a la gente joven una visión diferente, ¿cree que podría haber, y cree futurismo, se sabe, que se podría influenciar en los datos
que valoran o hacen una valoración diferente de la monarquía por parte de la gente joven. Y la segunda pregunta que le hago yo al José Pico es: ¿qué opinión le merece el capítulo tercero de la futura Ley de Memoria Histórica y Democracia de Andalucía con respecto a la educación y investigación, donde se incluirá en el currículum de los estudiantes el conocimiento de lo que fue la República, así como los valores, alejándola de República igual a guerra civil? Vale, sí. Vale. Podéis preguntar a los periodistas, no lo recuerdo. Bueno, primero agradecer mucho a los dos ponentes que hayan asistido a esta jornada y además también, bueno, una pregunta a los dos primero. Viendo los datos que nos ha facilitado Carmen, teniendo en cuenta que un 36,9% sí que exista una verdadera campaña, ¿no?, a favor de la República, o sin que haya un interés fuerte, o vamos a decir que la hegemonía, ¿no?, de la cultura de la transición es brutal, que no se deja pasar nada en ese sentido, que se filtra totalmente cualquier discurso alternativo a lo que es la cultura de la transición, no parece o no puede ser de alguna manera relevante o hasta ilusionante a los que somos republicanos el tener en cuenta que un 36% ya prefiera un régimen, un sistema republicano. Perdón, hemos venido tarde y la primera parte casi la hemos perdido. ¿Pero creen ustedes que es el momento idóneo en España para una república? Y pregunto, yo por genética, por estudio, por reflexión, por historia, soy republicana, de siempre. Pero yo veo que la república se toca un poco de una forma poco seria. La gente en general todavía recuerda que las repúblicas son rojos y nacionales. Y en la situación que estamos, que es la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones, es posible que con la falta de estudio, la falta de reflexión, la falta de explicación, la falta de conciencia, la falta de humildad, la falta sobre todo de educación. Una república es el gobierno de todos para todos. ¿Y qué pasó en la última república que tuvimos? ¿Por qué hubo un fratricidio semejante? Porque los que eran ricos, por ejemplo, eran propietarios, eran hacendados, quemaron las cosechas o no sembraron las tierras y crearon una pobreza extrema que se aprovechó al máximo. ¿Por quién? Pues por quien tenía el poder, y el poder es el dinero. Yo pregunto, no estoy de acuerdo con la enseñanza en España, es bastante deficitaria, es bastante todavía anacrónica. No lo encuentro sinceramente. Yo es que estoy muy dolida, porque son 78 años los que tengo y mi padre lo fusilaron cuando yo tenía 8 meses. Entonces, a mí no se me concede en el poco tiempo que ya me queda, que no es una vida, que el nombre de mi padre se refleje en la tapia del cementerio con nombre y apellido, como el de mi madre está en su nicho donde se enterró. Y esto nadie lo repudia, nadie lo defiende, nadie lo proclama, nadie le hace caso. Yo he discutido mucho en cualquier situación sobre estas reflexiones y me pongo pues muy desconcertada y me pongo desde luego muy apenada, porque esa conciencia de lealtad, de honradez, nos falta mucho a los españoles todavía por entrenarnos. Simplemente eso, por favor, que se reivindique, y cuando esté reivindicado el pasado, se empiece el futuro. Pero con heridas no cura nada, nunca se curarán. Yo no quiero una represalia, no quiero una venganza, no quiero una exhumación, quiero un nombre sobre la tapia del cementerio.
es todo. Y soy republicano, pero la República es un estado de personas pues con cultura. Y aquí nos falta mucha cultura, mucha cultura. Y no a niveles académicos, sino a niveles generales, a niveles de pueblo. No tenemos cultura. Cultura que es decencia, la cultura es decencia. La cultura son muchas cosas que se abandonan totalmente desde los niños y los mayores ya, los que somos mayores y tenemos la idea que tengo yo, ya esos no valen. Luego las demagogias de las edades intermedias, pues sinceramente me resultan mucha demagogia. Bueno, muchas gracias por su intervención, que ha sido emocionante y nos ha emocionado a todos en la reivindicación de la figura de su padre. En relación con algunas cosas que ha comentado usted y que ha comentado usted al final, aprovecho para postear un poco la sesión de mañana. Aparte de Francisco Viguera, Paco Viguera, para los amigos, que representa una nueva asociación de memoria, la Asociación de la Vida, Verdad, Justicia y Reparación. Estoy seguro que si viene usted mañana va a disfrutar la sesión y podrá hablar con Paco Viguera, pero lo va a presentar Juan Francisco Arenas de Soria, asesor de la Dirección General de Memoria Democrática, y esperamos tener pasado mañana, el jueves, a Luis Naranjo, que es el Director General de Memoria Democrática y autor, o al menos responsable político del anteproyecto de ley, todavía está en esa fase de memoria democrática. Entonces, tener en sus intervenciones, esto era de Juan Francisco, seguro si viene Luis Naranjo, pues habrá cumplida la respuesta a algunas de las cosas que ha planteado usted, y desde luego que ha planteado usted, yo le invito sinceramente a que venga mañana a la sesión y ya si se anima a la del jueves, que va a estar también muy bien. Bueno, para ir rematando, y como no queda mucho tiempo, se han formulado 2 preguntas a cada ponente y ha habido 5. Entonces, si podéis agrupar, si hay preguntas que coincidan en algunos aspectos, pues vendría bien, y si podéis ser breves, es decir, con la urgencia, pero con la calidad que os caracteriza, por responder en solo 5 minutos os lo agradecería. Carmen, si quieres empezar tú, Yo, si me permitís, hay una frase que cuando se repite delante de mí, pues va a llegar una ocasión que voy a arañar. Y es aquella. Pues Carrillo firmó una paz, un cerrar el conflicto entre republicanos, entre nacionalistas, qué tal y cual. No, a mí no me han firmado nada. Bueno, pasamos entonces a la respuesta. Yo le invito a que venga mañana y podremos hablar tranquilamente. Vamos a ver. Y además, si puede, ¿verdad? Estoy presionando, Sí. quizás más de lo que debería, ¿no? Pero creo que sí que puede tener una función catártica y sanadora, y va a disfrutar de usted y nosotros con su presencia. Carmen. Yo intentaré, por tanto, agrupar. Tengo el papel de 5 minutos para avanzarlo, ¿eh? Vale, empezando, yo creo que puedo un poco enlazar las distintas cuestiones. Y evidentemente, claro que la crisis económica ha influido, porque yo creo que la crisis económica ha provocado una crisis política, es decir, porque la gente suspende a todas las instituciones políticas, y precisamente creo que porque el rey y el príncipe están por encima de la política, es por lo que se sabe. Es decir, que prácticamente todo lo demás está contaminado. Es decir, todas las instituciones que piensan a la ciudadanía que en menor medida se entrelazan con esos lazos de la política. Y pueden servir, y lo que aprecian, lo que se puede apreciar más, los aspectos más valorados, el papel de moderador, ¿no? Está por encima de los distintos grupos políticos, y muchas veces cuando se le ha pedido intervenir y tirarse hace falta un tirón de oreja. De ahí, por tanto, es decir, que por esto un poco en el sentido de decir, este debate monarquía o república ha sido un debate forzado por los medios de comunicación o determinados sectores. Hombre, evidentemente sí se han utilizado. Es decir, yo creo que ahí hemos tenido primero un debate que no lo hemos resuelto todavía la sociedad española para nadie. Si la vida privada afecta a la pública y viceversa. Es decir, eso no está resuelto todavía ni para la institución de la monarquía ni para tampoco la clase política o cargo público. Es decir, donde todavía
ahí se ha visto. Y sí se ha aprovechado de determinadas cuestiones de la familia como arma arrojadiza contra el rey. Lo que ahí se echaba falta, pues de datos. En el sentido de decir, bueno, ¿y qué opinan los españoles? Es decir, ¿qué opina la ciudadanía? Porque yo creo que al final es prácticamente lo que necesitamos saber. Entonces ahí no lo había. Y ahí, por tanto, yo vuelvo a repetir, estos datos solamente son para Andalucía, luego en el sentido de decir, yo no hago predicciones ni no me atrevo a extrapolar al resto de España, es decir, porque ahí habría que hacer investigaciones, pero evidentemente demuestra que la monarquía goza de un buen estado de salud y que evidentemente también la república, es decir, que 1 de cada 3 españoles se defina como republicano, evidentemente es una proporción significativa que no puede desdeñar. Cuestión distinta es si eso se traslada políticamente en voto y cómo se articula, y si en realidad una cosa es que yo sea republicano y otra cosa que crea que es el momento de implantar la república. Exactamente. Es lo que yo quería expresar, y perdone que lo interrumpa, es lo que yo quería expresar. En este momento, una república, con todos mis respetos, y yo soy republicana por conciencia, porque creo que sería una otra guerra civil. Me temo. Y simplemente ya comentando el 23F, es decir, yo digo siempre que soy una estadista y una empirista y con papeles por delante. Entonces, mientras que yo lo tenga, mantengo lo que hay, es decir, que prácticamente hoy sí hay un reconocimiento público al rey, porque se considera que salvo el tema del golpe de Estado y no reconoció y a la democracia. Y pues, si un día de mañana se desclasifican, pues lo veremos y un poco el comportamiento, aunque evidentemente, dado el juancarlismo, en el sentido de decir que la gente lo que valora es a la persona, tradicionalmente más que a la institución, y el reto yo creo que con Felipe ya se llegará a institucionalizar, se accede a la corona con un futuro rey, sí se va a institucionalizar completamente, pero que hoy por hoy, es decir, se la estaría porque la gente lo que valora es lo que hace. Y gracias a todos y a todas por la intervención. Pues muchas gracias, Carmen. Juan José, tus 5 minutos. En conciso. República, presidente jefe de Estado, presidencialista parlamentario. No tenemos criterio al respecto y no creemos que sea un tema clave en la República en estos momentos, como antes he comentado. Pueden haber otros modelos, otras opciones, y nosotros lo que queremos en la Junta Estatal Republicana es sumar, que ya habrá el momento para meter este tema en su momento. Enfrentamiento con la monarquía, según he entendido la pregunta, sobre el monarca. Nosotros estamos en la Junta Estatal Republicana en contra de los exabruptos que restan más que suman, aunque sean contra Juan Carlos. Y estamos más en contra, si que supiera, cuando afectan exclusivamente, aunque es difícil poner la barrera, a su vida privada. Es difícil poner la barrera. A nosotros nos importa atacar a la institución antidemocrática que significa la monarquía y a las actuaciones que afectan a lo público. Es difícil poner la vez la barrera y estamos en contra de los exabruptos contra la monarquía. Desconozco el texto del capítulo 3 de la Ley de Memoria Histórica, pero por las referencias que tengo, ojalá desde el gobierno del Estado se hubiera promulgado esta ley que me ha dicho que es fabulosa. Y es fabulosa porque desde luego ataca un punto fundamental, que es luchar contra la impunidad del franquismo. La impunidad del franquismo es un deber de todo republicano y de todo ciudadano. No solamente por lo que significa de justicia para las víctimas, sino también por lo que significa de palanca de ruptura por la República. El día que aquí en España seamos capaces, por justicia con las víctimas, romper el tabú y el veto de la impunidad del franquismo, daremos un paso. Aunque también digo lo siguiente, posiblemente con una república
la impunidad del franquismo se aclararía en todas sus consecuencias. Es decir, tampoco estoy yo en contra, o creo que no es correcto, pensar de que hay que poner toda la carne en el asador en la impunidad del franquismo, que después vendrá la República. Vamos a trabajar en paralelo, aunque de luego los tiempos históricos, por la edad de muchas víctimas, apuntan, y está en la memoria histórica, creo que es interesante. Y por lo tanto, creo que lo del 36%, creo que te lo ha contestado Carmen, y el momento histórico para una república, yo creo que siempre hay momentos históricos, siempre hay momentos históricos. Es más, yo diría que este país, en este momento, esa pregunta que nos hacemos siempre, ¿cómo es posible que con 6 millones la gente parece que está? Yo creo que hay elementos que ayudan a esa manta que tenemos encima, pero yo diría que un elemento que ayuda a salir de la manta es tener un proyecto de país, un proyecto ilusionante de país. Y el proyecto ilusionante de país hoy no creo que sea la monarquía ni el Felipe, o en todo caso no desde nuestro punto de vista. Un proyecto hoy ilusionante de país en conjunto, lo mismo que había a la salida de la dictadura, que había un proyecto ilusionante de país, el famoso modelo de la transición, que no ha sido tan modélico, pero que evidentemente en su momento, incluso desde la izquierda, fue ilusionante. Hoy creo que un elemento ilusionante de país es luchar por la República. Y en la lucha, no se preocupe usted, no se preocupe. Si estuviera preocupada, pues estoy dispuesto a que por usted estaría que mañana la República, si estuviera preocupada, no va a ser una cuestión de la República de hoy para mañana. Porque entre otras cosas, porque tenemos que crear primero ciudadanos. Y hasta que no existan ciudadanos convencidos, mayoritariamente, no digo que no sea bueno tener república, porque para tener república de 2 días de vida, no digo que no lo quiera, digo que hay que trabajar para que no sea para 2 días de vida. Pues muchísimas gracias, Paco. Aprovecho. Quiero invitarlos a todos, soy muy pesado, pero es que me toca como organizador invitarles a la sesión de mañana, que será a las 7 de la tarde en este mismo lugar. Si ya se anima la del jueves, será apoteósico, y la del jueves probablemente sea donde la de ayer, en el aula magna de la facultad. Pero mañana aquí a las 7 y acabaremos también sobre esta hora. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.